Hola a todos, vamos a hablar sobre la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley nos dice que el ritmo de cambio de la temperatura de un objeto con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio, asumiendo que la temperatura del medio es constante. De ahí que es una ley empírica. Entonces, para formar la ecuación diferencial, que justamente es nuestro objetivo, decimos que el ritmo de cambio de la temperatura de un objeto respecto al tiempo es igual a una constante n y el producto de la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Y aquí ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y la idea es encontrar la solución, o sea, la función general. Es su equivalente análogo a encontrar el número desconocido de una ecuación algebraica. Para ello, vamos a utilizar separación de variables. Sí, voy a usar separación de variables. Así es que todas las variables que dependan de la temperatura van a pasar todas al lado izquierdo y las que dependan del tiempo se van para el lado derecho. Y esto nos va a quedar de esta manera. Aquí tenemos el dt que se mantiene igual y esta diferencia sí pasa menos tm y esto va a ser igual al producto de una constante n y dt. Ahora vamos a integrar a ambos lados. Tenemos el diferencial de temperatura partido por la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio, que va a ser igual a la integral del producto de una constante n y el diferencial de tiempo. El resultado de esta primera integral es logaritmo neperiano de la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio, que es igual al resultado, pues obviamente de esta integral, de la segunda, que sería el producto de n y t, más una constante c. Para eliminar el logaritmo neperiano, ambos lados lo voy a multiplicar por la constante neperiana. Y tendríamos que la diferencia de t menos tm va a ser igual a e elevado a la n por t más c. Esto va a ser igual a e elevado a la n por t producto de e a la c, propiedad de logaritmos. Y esto va a ser igual a esta notación, e elevado a la c, lo voy a convertir en una c mayúscula, producto de e elevado a la nt. Ahora vamos a despejar la variable de interés, que es la temperatura del objeto en función al tiempo, que va a ser igual a el producto de la constante c partido por producto por e elevado a la nt más la temperatura del medio. Y aquí ya tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Esta es una función general que va a depender justamente de la temperatura. Es una función que describe el comportamiento de la temperatura de un objeto respecto al paso del tiempo. Pero esta función general tiene dos incógnitas, el c y la n. Para encontrar el valor de esas dos incógnitas vamos a utilizar las condiciones iniciales de un problema. Por ejemplo, acá vamos a poner el problema. Ejemplo. Se tiene una taza de 355 mililitros o 12 onzas recién servidas de café. Y esta taza tiene una temperatura de 90 grados. Cuando la taza se lleva
al exterior donde la temperatura es de 10 grados, pasado un minuto la temperatura de la taza disminuye a 70 grados. Pregunta, ¿cuál es el valor de la temperatura de la taza cuando disminuye, cuando pasan 2 minutos? Bien, nos dicen que la temperatura para un tiempo igual a 0 de la taza es de 90 grados y que la temperatura del medio es de 10 grados. Nos dicen también que la temperatura de la taza cuando lo llevan al exterior, o sea, y pasa pues un minuto, la temperatura disminuye o desciende a 70 grados. La pregunta que nos hacen es ¿cuál va a ser el valor de la temperatura de la taza pasado estos 2 minutos? Bien, con estas condiciones iniciales es que vamos a hallar los valores de C y los valores de N. Vamos a poner aquí cuánto vale C y aquí voy a poner cuánto vale N. Bien, para ello me voy a basar justamente en esta solución que es la función general y vamos a despejar el valor de C. Así que diríamos que C producto de E elevado a la nt va a ser igual, disculpen, me equivoqué al denotar, porque es igual a nt, o sea, t del tiempo, va a ser igual a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. De aquí podemos decir lo siguiente, que la t para un tiempo igual a 0 vale 0 y 0 por n es 1. No, 0 por n es 0, disculpen, 0 por n es 0 y e a la 0 es 1. Así es que lo que tenemos aquí es que C es igual a la diferencia de T menos Tm. Y esto equivaldría a que C va a ser igual a la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Entonces de aquí podemos decir que la temperatura del objeto, ¿cuánto vale? 90. Menos la temperatura del medio, 10. Entonces el valor de C y la diferencia es 80. Entonces C vale 80. Y ahora vamos a borrar lo que no necesitamos para poder hallar el valor de N. Entonces voy a empezar por aquí. Bien, ya tenemos ya espacio suficiente para hallar el valor de N. Entonces de aquí vamos a despejar el valor de N, ¿ya? Entonces para ello lo que voy a decir que E elevado a la nt va a ser igual a la diferencia de T menos Tm partido por C. Ahora vamos a eliminar la constante neperiana multiplicando ambos lados por el logaritmo neperiano y esto nos da n por t va a ser igual al logaritmo neperiano de t menos tm partido por c. Ahora, como ya es costumbre, vamos a borrar lo que no es necesario para de esa manera poder tener despejado el valor de n. Entonces n va a ser igual a, acá lo voy a despejar, t pasa, lo que está multiplicando pasa a dividir, acá lo ponemos a t, y el logaritmo neperiano sería aquí, logaritmo neperiano de, de la temperatura del objeto menos la temperatura del medio partido por c. Esto va a ser igual a que, bien, logaritmo neperiano de la temperatura de la taza cuando pasó a un minuto, es 70 grados. Menos la temperatura del medio que vale 10, partido por el valor de C que vale 80.
Y todo esto partido por el tiempo. El tiempo es 1. Bien, ahora vamos a borrar todo lo que ya no utilizamos. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Esto nos da logaritmo neperiano de 60 partido por 80. Y esto es igual a decir logaritmo neperiano de 3 cuartos. Entonces, n es logaritmo neperiano de 3 cuartos. Y ahora vamos a borrar para tener el espacio necesario y denotar la variable de interés de la siguiente manera. La temperatura del objeto en función al tiempo va a ser igual a el producto de C, que vale 80, producto de E elevado a nt. N es logaritmo neperiano de 3 cuartos, que es un valor negativo, es menos 0 punto algo, producto del tiempo, y todo esto más la temperatura del medio, que es constante y vale 10. Y aquí ya tenemos una función particular que nos describe el comportamiento de la temperatura de la taza respecto al paso del tiempo y respecto también a la temperatura del medio. Bien, nos habían preguntado cuánto vale la temperatura de la taza pasado 2 minutos. Así que en vez de este valor de t, vamos a poner 2 y esto nos va a dar un valor de 55 grados. Ahora la idea de esto es comprender cómo es la ley de enfriamiento de Newton, y para ello les invito a que tabulen, y el resultado de la tabulación es la gráfica, y el resultado de la gráfica es que van a poder ver cómo es que la temperatura va desplazándose en función al tiempo. Así es que vamos a borrar lo que ya no necesitamos para empezar a tabular. Entonces acá voy a hacer un pequeño cuadrito. Vamos a tabular. Ya. Entonces acá voy a poner el tiempo, que está en minutos, y la temperatura, pues que está en grados. Grados centígrados. Entonces nos dicen que cuando el tiempo era 0, la temperatura de la taza de café era de 90. Pasado un minuto disminuye a 70. Y nos preguntaron qué sucede cuando pasa 2 minutos. Entonces hallamos que es 55. Y así podemos ir siguiendo, por ejemplo, qué pasaría si el tiempo transcurre y llega a los 5,81. Imaginen 5 minutos con 81. La temperatura sería de 25. Y a los 15,20, miren, 15,20, la temperatura sería de 11. Así que a un tiempo mayor de 26 minutos, para un tiempo mayor o igual a 26 minutos, la temperatura sería menor o igual a 10,04. Así que yo les recomiendo que en este lado izquierdo la temperatura, el tiempo lo pongan la mayor cantidad para que de esa manera tengan una mayor resolución, una gráfica más nítida. Y la gráfica más o menos le va a salir de esta manera, ¿no? Es una gráfica exponencial más o menos ahí, ¿ya? Donde nos dicen pues que en el eje X vamos a poner
el tiempo, que va a estar en minutos, y en el eje Y vamos a poner a la temperatura, que está en grados. Entonces aquí más o menos sería 90, y más o menos acá es que tendríamos los 10 grados, ¿no? Y como ustedes pueden ver, lo que nos arroja es una gráfica exponencial, un decrecimiento exponencial. Así que si me gustaría que realmente se tomen el tiempo, lo hagan a escala. Yo le voy a tomar una foto a lo que he hecho, que no está que está más o menos a escala, y lo voy a poner al final del vídeo para que ustedes tengan una idea y un resumen de todo lo que hemos tratado hoy día sobre la ley de enfriamiento de Newton, que también es parte justamente del estudio de la termodinámica. Así que con esto, mis amigos, les dejo y hasta la próxima.